Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente con otro sábado más de Guía a la Academia Virtual. Definitivamente, pues que para nosotros es sumamente importante y placentero estar como todos los sábados con ustedes luego de una jornada prácticamente de vacaciones. Estuvo con ustedes la doctora Josefa Monfante, que estuvo cubriendo precisamente Guía a la Academia Virtual. Sin embargo, bueno, hoy hemos regresado con mucha fuerza, con mucho ánimo, con mucho deseo de hacer como Guía a la Academia Virtual, para darle entonces sobre todo la posibilidad al escritor panameño que transmita su obra, que transmita la pasión con la cual escribe y que es tan importante y fundamental para dejar, sobre todo para las futuras generaciones, legados importantes desde el punto de vista jurídico. Juan, para que te presente, hermano, un fuerte abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Agradecido Jorge Chan y al Grupo Guía por esta invitación a mi persona para poder compartir con todas las personas que lo sintonizan sábado a sábado y semana a semana en todas las actividades que están haciendo, y esta oportunidad para todo autor panameño de poder presentar las obras que dejamos, como tú dices, para los estudiantes, para los profesionales, para los abogados, procurando aportar a la literatura jurídica nacional. Sí, básicamente ese ha sido el norte, sobre todo de Guía, tratando de constituirse desde el punto de vista jurídico y académico y compartir también experiencia con las personas que se han dedicado su tiempo, porque no es fácil escribir un libro. Juan, para que nos cuentes un poco sobre la experiencia. Mira, definitivamente que no es fácil sentarse a escribirlo, sobre todo personas como tú, como yo, como la mayoría de los abogados de este país que están constantemente trabajando en tribunales, sacar tiempo para escribirlo, para poder transmitir y plasmar estas experiencias, pues definitivamente requiere algún grado de sacrificio. Y bueno, es parte de lo que nos ha dejado la pandemia, parte de lo positivo que nos deja. Al no tener posibilidad de trabajar en tribunales por un buen tiempo, pues sacamos el tiempo para terminar el libro que teníamos adelantado de hace algunos meses, y bueno, está el resultado y ha tenido pues buena recepción a nivel de los abogados y estudiantes de Derecho de la República de Panamá. Rol de la defensa, Juan Antonio. ¿De dónde viene ese nombre? ¿Cómo surge? Y precisamente cómo vas abordando cada una de estas fases antes de entrar a las primeras preguntas del contenido. Sí, mira, es un hecho desde que se inició las capacitaciones en materia de sistema penal acusatorio a propósito de la reforma y la aprobación del Código Procesal Penal, que la mayoría de las capacitaciones fueron de rango institucional, y era lógico porque era la preparación necesaria del Ministerio Público, del órgano judicial, de la defensa pública, de la defensa de víctimas, Policía Nacional, Instituto de Medicina Legal. Pero la abogacía particular principalmente se vio rezagada en poder recibir ese tipo de capacitaciones y existían muy pocos focos de preparación. Y de esa misma manera, cuando uno revisa la literatura que existe a nivel nacional e internacional, uno encuentra siempre libros tal vez muy teóricos, libros que abordan el tema de manera general, pero yo me preguntaba, ¿pero por qué no encontramos libros que estén dirigidos específicamente al rol que cumple la defensa dentro del proceso? Es decir, entenderlo desde la óptica de la defensa, no del juez, no del fiscal, no de manera general, porque la defensa tiene una manera muy particular de pensar. Y en base a eso fue que nos surge la idea y la necesidad de escribir desde la perspectiva de un defensor, tratando de hacer una conjugación de lo que establece la norma, de lo que establece la doctrina, pero aplicado a la práctica diaria a través de la experiencia que hemos tenido en estos casos. Parte inicial del libro Rol de la Defensa arranca con una plataforma constitucional explicando sobre todo el tema de las garantías y sobre todo la base de la investigación por parte del Ministerio Público. Amplíanos sobre eso. Bien, un elemento sumamente importante que hay que abordar con todo lo que es el desarrollo del sistema acusatorio es que se incorpora un juez de garantías como un ente de control constitucional dentro del proceso, puntualmente en la fase de investigación y luego en la fase intermedia. Esto es algo a lo cual nosotros no estábamos acostumbrados dentro del proceso, la intervención del juez
previo a una audiencia preliminar en el sistema inquisitivo era mínima, era si acaso a través de una fianza o a través de un incidente de controversia. Pero ahora nos encontramos en que una de las bases fundamentales del sistema procesal de corte acusatorio es que existe necesariamente un control jurisdiccional en todo acto o en toda diligencia, acto de investigación que incida en la afectación de derechos fundamentales. Y en razón de ello consideramos que era oportuno que la apertura del libro hiciera un análisis de ello. Recordemos que estamos hablando de un proceso penal en el cual el Ministerio Público, como titular de la acción penal, ejerciendo ese ius puniendi del Estado en la fase de investigación y la acusación que se presenta en contra de un sujeto, requiere realizar actos de investigación que pueden afectar derechos fundamentales. Pero esa afectación tiene que estar precedida primero de un trámite legal formal para cumplir requisitos para que esa afectación legalmente se pueda dar, pero al mismo tiempo requiere un análisis de la necesidad de la afectación de ese derecho fundamental. Es por ello que nosotros decíamos que sí, el Ministerio Público tiene una facultad constitucional en el artículo 220, numeral 4, donde debe perseguir el delito, debe investigar el delito. Sin embargo, esa persecución del delito está limitada por el control jurisdiccional que deben ejercer los jueces en esa actividad de investigación. Y es por eso que un ejemplo clásico es que anteriormente usted no encontraba que el Ministerio Público requería de autorización para realizar un allanamiento. Y estábamos hablando ahí de la protección del derecho a la intimidad, de la inviolabilidad del domicilio, de la propiedad privada, que son garantías constitucionales. Entonces, ahora sí se requiere, por regla general, que exista una autorización previa del juez de garantías, que ¿qué es lo que va a revisar? Sí, va a revisar formalidad de requisitos, pero también tiene que identificar si se justifica ante lo presentado ante él la afectación de esos derechos fundamentales. Ante esa nueva dinámica que se ve reflejada en diferentes tipos de actos de investigación, algunos con control previo, algunos con control posterior, y la misma intervención del juez en ciertos tipos de audiencia a lo largo de la fase de investigación, indica que uno de los elementos centrales que debe dominar la defensa en el desarrollo del proceso es precisamente atender la necesidad de esa intervención jurisdiccional y cómo debatir y ponderar si la misma está justificada o si la misma no está justificada. Posteriormente en el libro se hace un análisis interesante que me parece importante para el debate académico, y es precisamente el tema de los motivos fundados. Me gustó mucho, tuve la posibilidad de leer la sentencia del Tribunal Constitucional Colombiano, que en varias veces lo hemos recomendado aquí. Para mí es una de las grandes joyas de América Latina, Tribunal Constitucional de Colombia, sobre todo en la sentencia C024 de 1994, cuando hace mención precisamente a los motivos fundados, y nos gustaría que nos aclararas un poquito y nos ampliaras con relación a este tema. Mira, esa es una temática sumamente importante y que yo considero que hay que profundizarla y hay que masificar la lectura de esa sentencia y sobre todo contextualizarla a la jurisdicción panameña, a la legislación panameña. ¿Y por qué? Un gran debate que se ha creado siempre en este tema de ponderación de afectación de derechos fundamentales es si basta solamente una mera sospecha o si se requiere un motivo fundado. Y entonces empieza la diatriba en cuanto a determinar, bueno, ¿y qué es una sospecha y qué es un motivo fundado? Porque de ahí depende si realmente existirá la justificación para la afectación de los derechos fundamentales en el proceso de investigación. Y si bien es cierto, nosotros no identificamos dentro del mismo código la misma nomenclatura o la misma denominación motivos fundados, en diferentes normas las encontramos bajo otra denominación, pero con el fondo idéntico a lo que se busca. Fíjense, cuando nosotros hablamos de una sospecha, lo primero que hay que decir es que una sospecha es una sospecha de carácter subjetivo. Es subjetiva la opinión. Lo que para Juan puede ser sospechoso, tal vez para Jorge Chang no es sospechoso. Así que ahí establecemos la primera diferencia. Cuando nosotros hablamos de un motivo fundado, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que existan hechos. Es decir, hemos enunciado hechos que se encuentran respaldados en cuanto a su existencia
por elementos de convicción probatoria, es decir, es un hecho probado, tal vez no es un hecho total, pero es un hecho que indiciariamente está probado, y que de el análisis objetivo de ese hecho probado, respaldado probatoriamente, se puede realizar una inferencia lógica, una inferencia razonable, donde cualquier observador, desde un punto de vista objetivo, podría inferir que esa persona tiene una vinculación, ya sea como autora o partícipe en hechos punibles. Fíjense que no es cualquier cosa. Y nosotros encontramos esta referencia al motivo fundado, por ejemplo, con la requisa de vehículos y la requisa de personas, que es un artículo que así como está redactado, digo yo, es casi de imposible práctica bajo una estricta legalidad y constitucionalidad. ¿Por qué? Porque ese artículo le exige a la gente de la Policía Nacional o de los estamentos de seguridad, dice, si usted tiene motivos fundados para inferir que Juan posee en su cuerpo o en su vehículo elementos ilícitos, ¿qué tiene que hacer usted primero? Tiene que requerírselo. Señor Juan, entrégueme lo ilícito que usted tiene. Entonces, yo pregunto, para que él pueda hacer eso, tiene que saber anticipadamente, a través de elementos de investigación y de inteligencia policial, lo que yo cargo, y me están dando seguimiento. Pero si yo estoy en un retén y yo simplemente veo llegar un vehículo y le digo, me parece a mí sospechoso, primero ya dijimos, sospecha es subjetivo, ya no es un motivo fundado. Entonces vemos que la misma redacción de la norma, así como está, crea un problema de amparo de legalidad. Y así mismo lo vemos en otras normativas, por ejemplo, en los peligros procesales del artículo 227, que indica, por ejemplo, a propósito del peligro de fuga, que exista peligro evidente. ¿Qué significa peligro evidente? Es un motivo fundado. Es decir, no es cualquiera sospecha que yo diga, es que a mí me parece que él se quiere fugar. No, usted tiene que tener un elemento objetivo que permita realmente, de manera razonable, inferir que esa persona se quiere fugar. Lo mismo pasa con el peligro procesal de afectación posible de medios probatorios. No puede ser que yo solamente diga en abstracto, no, es que lo que sucede es que yo tengo temor de que esta persona interfiera en la adquisición de los medios probatorios. Sí, pero ¿cómo lo va a hacer? Porque tiene que haber un elemento objetivo. Inclusive otro artículo, el 235, que habla de la aprehensión por orden del Ministerio Público, esa orden escrita dice, debe haber motivo fundado para sustentar esa privación de libertad vía aprehensión. Por tanto, creo que es sumamente importante que nosotros rescatemos este concepto y lo apliquemos a la práctica, porque el estándar de protección de derechos fundamentales tiene que ser siempre que la afectación del derecho fundamental no es la regla, es la excepción, y de ahí la necesidad de ese control jurisdiccional que nos habla el artículo 12 del Código de Procedimiento Penal. Maestro Juan, si lo focalizáramos en un ejemplo práctico, por ejemplo, estoy en el retén, llegan 2 unidades de policía y dicen, bueno, vamos a hacerle una requisa al automóvil basado en el artículo 325, así como decimos buen panameño, a rajatabla, ¿no? Entonces ahí tendríamos un problema con la teoría de los motivos fundados. Imaginemos cómo sería la actitud, por ejemplo, de una unidad policial que sí entiende esta teoría, que sí lo manejara y que lógicamente le diría, no, lo que pasa es que tenemos un reporte de un automóvil con situación parecida en la cual supuestamente pues, puede tener contenido ilícito dentro de su maleta, y es parte de la justificación que le está brindando el tema de la unidad, y por eso es que tal vez tú mencionabas el tema del seguimiento, del tema de la operación de seguimiento y vigilancia como un aspecto esencial. Ojo, no quiere decir necesariamente que esa persona a la cual se le va a tratar pues de requisar el automóvil tenga que ser ella, pero existe una sospecha suficientemente clara, o por lo menos bastante evidente, de poder tal vez conocer de que esa puede ser el automóvil en particular. Ese es un ejemplo que usualmente se aplica mucho en la doctrina. No sé cómo lo ves. No, totalmente. Y es un ejemplo del diario vivir. ¿A cuántos les habrá pasado, abogados o no, que ante un retén pasan 2 o 3 vehículos y al suyo le dicen, no, vamos a requisar su vehículo? Ajá, yo le pregunté, ¿por qué lo vas a requisar? Una pregunta normal, natural. Tienes 2 opciones que ocurran. Que por el solo hecho de preguntar, y haciéndolo respetuosamente, porque siempre yo hablo del respeto que tiene que haber en la comunicación con los estamentos de seguridad mutuamente,
te digan, entonces usted se está resistiendo a la requisa. No, no me estoy resistiendo. Le estoy preguntando, porque es mi derecho constitucional preguntarle las razones por las cuales usted quiere hacerme la requisa. Si usted me da una información que a mí me parece razonable a los efectos de lo que dice la norma, siendo abogado, pues usted requise, porque como tú bien planteas, es que tenemos un reporte de un vehículo con identidad de señas, ¿verdad? En el área, posiblemente vinculado a un tema de un robo. Créame que yo no tendré ningún problema. Requíselo. Sin embargo, lo que ocurre es que frente a una investigación criminal puntual, aplicando la requisa, pues requeriría necesariamente de estos antecedentes que le den fortaleza al motivo fundado para que se pueda aplicar tal y como está redactado en la norma. Fíjese que si usted me pregunta a mí, la norma tendría que ser un poco más flexible si es que esa es la norma que quieren utilizar para hacer requisas de vehículo a nivel policial. Si no, señores, esto sería aplicable solamente a los procesos penales y tendrían que definir bajo otra prisma legal cuál sería el mecanismo para hacer tipos de requisas de control o profilaxis social. Pero tal y como está definida en el código para procedimientos penales, las exigencias son fuertes y son fuertes en virtud de la protección de los derechos fundamentales. Y es interesante porque no salimos todavía, está saliendo chispa de la pantalla, pero no salimos todavía de la sentencia C-24 del Tribunal Constitucional Colombiano de 1994, porque habla con relación al tema de inferencia razonable. Eso, por un lado, que creo que es importante aclararlo y tal vez dilucidar un poquito más sobre eso. Las probabilidades de autor o partícipe. Ese es otro tema que va en conexión con este tema de los motivos fundados. Y por último, el alto estándar de razonabilidad. Estos tres aspectos creo que son la cereza del pastel con relación a esta sentencia para que nos aclares ahí. No, y créeme que además de la sentencia, hay un artículo que yo cito en el libro del profesor John Zuluaga, colombiano, pero con conexiones de estudio importantes en Alemania, que dedica tiempo a este estudio del motivo fundado. Y fíjate por qué es importante la inferencia razonable. Es porque es lo que le da el carácter objetivo. Es lo que permite que no es porque lo vea Juan o no es porque lo vea Chang, no, es que cualquier observador, desde un punto de vista objetivo promedio, va a llegar a las mismas conclusiones. Eso es lo que da la objetividad. Y esa inferencia razonable de que la persona sea autora o partícipe de un delito es lo que va a justificar que se autorice, por ejemplo, un allanamiento a su residencia. Es que se autorice, por ejemplo, un allanamiento a su vehículo. Es lo que va a permitir la afectación de sus derechos fundamentales debidamente justificados. Y fíjate que cuando habla de ese alto estándar de razonabilidad en función de que debe estar amparado por medios probatorios, al menos indiciarios, fíjate que esa sentencia hace una especial referencia al tema de los allanamientos y principalmente se refiere a algo que aquí seguramente va a crear expectativas muy grandes, y es el tema de los informes de inteligencia y de los testigos protegidos de los informantes. ¿Cuántas veces encontramos nosotros en una investigación criminal que nos dicen, es que nos llegó una fuente fidedigna de entero crédito, pero anónima, y basado en ese informe se sustentaban peticiones de allanamiento para vehículos para residencia? Y yo pregunto, la primera pregunta que surge, si es anónima, ¿cómo es de entero crédito? ¿Cómo controlo yo ese estándar de credibilidad si en el propio informe se dice que es anónima? Nosotros sabemos que en la práctica lo que ocurre es que son informantes ligados a los estamentos de seguridad que brindan la información. Pero es que eso no es suficiente para generar esta afectación de los derechos fundamentales. ¿Qué tiene que ocurrir? Dice la sentencia. Fiscal, usted que es el que hace la petición del allanamiento, en Colombia, usted tiene que ir a verificar la credibilidad de la fuente. Es decir, que no basta que los estamentos de inteligencia le digan, fiscal, tenemos este informe, hay droga en tal casa, en tal residencia, en tal barriada. No, espérate, tráeme a ese informe. Está bien, él quiere guardar su confidencialidad. Perfecto, eso se puede hacer porque es parte de la inteligencia policial. Pero yo que soy el fiscal, yo tengo que verificar el estándar de credibilidad que me da esa información. Y si usted no lo hace, eso es suficiente
para que al no estar plasmado y motivado en la petición del allanamiento, diga el juez, yo no admito este allanamiento. Pero ¿qué sucede aquí en nuestro país tristemente? Que si a un juez se le manda un allanamiento en ciertos tipos de casos, que son ciertos tipos de delitos, que por la envergadura o la naturaleza son complejos, son delicados, son sensitivos, se censura al juez si rechaza el allanamiento por él entender que no se justifican los motivos fundados para afectar esos derechos fundamentales. Y eso, señores, tenemos que corregirlo. Oiga, maestro, eso me recuerda que esa es una de las señoras más populares, la señora fidedigna. Fidedigna Fuente. Populares en la investigación, ¿no? Todo de asuntos complejos, o crimen organizado, o el tema de drogas, ¿no? Vale, de ahí entonces pasamos a otro aspecto importante que ya es el inicio de las fases del proceso penal, sobre todo en las audiencias de solicitudes múltiples. Se hace un análisis importante con relación al tema de aprehensión y término. Para que nos amplíes ahí, a Juan Antonio. Claro, mira, yo siempre he dicho con respecto al tema de las audiencias, es que en este sistema no hay sorpresa, hay sorprendido. ¿Y por qué digo esto? Para cada tipo de audiencia, usted al menos tiene un marco de referencia normativo para saber qué es lo que se va a debatir en esa audiencia específica. Y siempre el abogado, y por eso el rol del defensor es siempre enfocarse a saber qué tipo de audiencia es y qué es lo que vamos a discutir para que usted se pueda preparar para ese tipo de audiencia. En la audiencia de control de aprehensión, como tú bien indicas, parte de lo que son estas audiencias de solicitudes múltiples, algunos que la llaman también audiencias mixtas o audiencias combo, en la audiencia de control de aprehensión se van a discutir principalmente tres temas. Y el primer tema es lo referente al plazo. Y aquí es muy importante que el abogado sepa identificar cuál es la información idónea que se necesita respecto al plazo para poder determinar si con respecto a ese punto hay alguna violación o no hay alguna violación al tema de la aprehensión. Y lo primero, usted tiene que saber 4 informaciones esenciales e importantes. 1, hora y fecha en que se dio la aprehensión. 2, hora y fecha en que se puso a esa persona aprehendida a órdenes del Ministerio Público. 3, hora y fecha en que esa persona fue puesta del Ministerio Público a órdenes del juez de garantía. Y 4, la fecha y hora en que usted está celebrando la audiencia. Esas 4 informaciones son esenciales para lograr determinar si estamos en legalidad o no con respecto al tema del plazo. ¿Por qué? Porque todos los plazos empiezan a correr desde el momento en que la persona es aprehendida. Y aquí sí se hace respetar la norma constitucional que dice usted tiene que ser puesto a órdenes de autoridad competente dentro de las 24 horas desde que usted ha sido privado de su libertad. Así que son 24 horas constitucionales que tienen que respetarse. En esas 24 horas iniciales, desde que usted es aprehendido, tienen que ocurrir 2 cosas. Tiene que ser puesto inmediatamente a órdenes del Ministerio Público y en esas mismas 24 horas el Ministerio Público tiene que colocar las órdenes del juez de garantía. A partir de ahí, tiene el juez o oficina judicial, que es la que agenda, realizar la agendación de la audiencia dentro de las 24 horas siguientes. Es decir, que en total usted tiene que estar ante un juez en menos de 48 horas desde el momento en que la persona es aprehendida. Así que aquí no hay sorpresa. Cuando usted lo llaman por un caso, le dicen, oye, tengo un caso que me aprendieron a un sobrino, a un tío, a un hijo, etcétera. Usted la primera pregunta que le tiene que hacer, ¿a qué hora y qué día lo aprendieron? Ah, no, lo aprendieron hoy a las 5 de la tarde, perfecto. Ya usted sabe que usted tiene audiencia mañana o pasado mañana, dependiendo de cómo esté el agendamiento de audiencia en oficina judicial. Entonces, esta determinación del plazo es sumamente importante que usted la conozca y es la información que además ha debido brindar el Ministerio Público al juez en su petición de legalización de aprehensión para que el juez tenga la información necesaria para definirlo. Pero usted también, como defensor,
tenerla clara para saber si hay alguna predeterminación con respecto al plazo que no corresponde con lo que ha dicho el Ministerio Público para objetarlo y para objetar la ilegalidad de la aprehensión por razón del tema, del plazo. Después pasas hacia la fase de imputación y ahí lógicamente se hace un análisis importante, sobre todo con el tema del artículo 280, ¿no? Tema de individualización, se habla un poco con relación a los indicios, a los elementos demostrativos. Nos gustaría que nos ampliara con relación al tema de la imputación, pero haciendo mucho énfasis sobre todo en parte del análisis que realizas en el libro, que es precisamente el tema de la objeción por parte de la defensa, al considerar pues que no existen los elementos suficientes para poder configurarlo en una imputación, un tipo penal que a todas luces pareciera que no encuadra dentro de lo establecido en la norma. Sí, mira, definitivamente que la audiencia de formulación de imputación cumple un rol sumamente importante en toda la estructura del proceso acusatorio y es esencial que el abogado defensor desde ese momento procesal fije un estándar de defensa frente a esa imputación. Fíjense, lo primero que habría que establecer es que siendo la imputación un acto a través del cual el Ministerio Público genera esa comunicación a el indiciado hasta ese momento de que va a formalizar una investigación en su contra y que debe delimitar fácticamente cuál es el hecho al cual se le da consideración de hecho punible para entonces darle una categorización de tipo penal o de delito por el cual se le va a dar seguimiento a esa investigación. Creo que es sumamente importante indicar que lo primero, y ya esto es repetitivo en cuanto a que creo que debe de decirse de manera clara y categórica, la audiencia de imputación no es un mero acto de comunicación. Eso tiene que acabar. Y yo debo decirlo que aquí al principio definitivamente la lucha era más grande. Creo que la mayoría se enfrentaba a esa situación donde se le decía este es un mero acto de comunicación y eso implicaba que se limitaba y se coartaba el derecho efectivo y material a la defensa. Eso ha ido cambiando a lo largo de los años. Existen algunos pequeños resabios, hay que decirlo, ya no son todos, pero hay que decirlo de manera categórica. Señores defensores, no permitan que se les diga que la audiencia de imputación es un mero acto de comunicación. Ya existen sendos fallos de la Corte Suprema de Justicia, inclusive, donde han reconocido el carácter de no mera comunicación de la audiencia de imputación y que debe permitirse un verdadero debate limitado al objeto de estudio. No es que vamos a debatir temas de inocencia o culpabilidad. Ojo, que no es lo que estoy diciendo, pero sí tiene que permitirse y debe respetarse el derecho a una efectiva defensa que para mí viene traducido en una oposición a la imputación cuando no cumple o con requisitos formales o con requisitos de derecho sustantivo y procesal que son esenciales para darle continuidad a la imputación. ¿Y por qué digo esto? Dejando claro que no es un mero acto de comunicación, viene la pregunta para el defensor que es el enfoque del libro. ¿Debo yo pedir aclaraciones o debo oponerme o debo hacer las dos cosas? Yo tengo una opinión muy personal sobre este tema y lo digo cada vez que hablo del mismo. Para mí, el defensor, la regla general debe ser no pida aclaraciones. ¿Por qué? Y voy a decirlo de manera muy sucinta. Si usted le está pidiendo aclaraciones al fiscal, es por una de dos cosas. Primero, o usted quiere ir abonando el camino para que el juez escuche algunas falencias del fiscal en su formulación de imputación, en su investigación, porque usted lo que quiere es que eso incida luego en la audiencia de medidas cautelares, o usted ha identificado falencias en la imputación y frente a esas falencias usted le está diciendo fiscal, es que a usted le falta 1, 2, 3, 4 y 5 cosas. En ambos casos no hay necesidad de aclarar. ¿Por qué? Porque si fuese el primer supuesto que usted quiere que eso incida en la audiencia de medida cautelar, ¿qué sucede? El juez, ¿en qué audiencia está? Está en la audiencia de formulación de imputación.
¿Qué puede resolver en esa audiencia? ¿Es dar por formulada la imputación o no dar por formulada la imputación? Por lo tanto, no tiene ningún efecto en ese momento que usted alegue. Cuando pase usted a la audiencia de medidas cautelares, en esa audiencia usted tiene todo el tiempo del mundo para explayarse y sustentar el por qué usted, esas falencias de la investigación y de la imputación, deben incidir proporcionalmente en el tipo de medida cautelar que se le va a aplicar. Primer punto. Segundo punto. Si usted identificó falencias y usted quiere hacer valer esas falencias a través de aclaraciones, señor, le está corrigiendo el trabajo al Ministerio Público. Pensemos como defensa. Si la formulación de imputación tiene falencias, usted no pida aclaraciones. Si usted encontró falencias que deben incidir en una no imputación, directamente opóngase y dígalo de manera clara y categórica. Señor juez, no estoy pidiendo aclaraciones, me voy a oponer a la imputación por esto, esto, esto y esto. Fíjense, ¿qué sucede? Recordemos que dijimos hace un momento que en la imputación usted delimita fácticamente los hechos. Y sabemos que los hechos tal y como son delimitados en la imputación resultan ser inmutables, no pueden cambiar, no pueden variar los hechos. Los mismos hechos de la imputación tienen que ser los hechos de la acusación y por ende serán los hechos de juicio si llegamos a esa etapa procesal. Si esa formulación de imputación en el punto de vista de la formulación fáctica tiene falencia, señor defensor, no se la corrija, opóngase y si aún así se da por presentada la imputación, usted tendrá los momentos procesales para enervar esa formulación fáctica que es incorrecta y es incompleta y tiene falencia. Y les pongo un ejemplo. En una ocasión tenía yo un proceso en el cual había existido un accidente de tránsito, una persona había resultado con lesiones y otra falleció, pero falleció 4 meses después. Cuando yo entro a ver el proceso, digo, oye, pero falleció 4 meses después. Entonces, revisando el expediente clínico, me doy cuenta que es que la persona tenía otras afecciones y que producto del accidente, cuando estaba en el hospital, le afectaron sus otras condiciones, precondiciones médicas que tenía. Y eso la llevó a estar hospitalizada por todo ese tiempo y al final de cuentas, al 4.º mes, falleció. Causa de muerte, neumonía asociada a uso de ventilador mecánico. Toda la condición médica llevó a la persona a estar entubada y a usar un ventilador mecánico. Y la causa de muerte es una neumonía a causa de ese ventilador mecánico que utiliza, que es una contraindicación médica en ese tipo de casos. Entonces, cuando yo voy a la imputación, le pregunto al fiscal, primero antes de entrar fiscal, y entonces, ¿usted por qué tipo de delito va a imputar a mi representada? Mi visión era las lesiones de ambos, porque es por lo cual puede responder mi representada, no por la muerte de la señora. Me dice el Ministerio Público, no, vamos a nosotros a imputar por, me dice, lesiones personales por el señor y por la persona fallecida. Me dijo primero lesión con resultado de muerte. Casi me caigo para atrás. Y le dije, eso no puede ser, porque el delito de lesión por resultado de muerte es un delito que tiene un origen doloso y preterintencional. Fueron a conversar, regresaron y me dicen, no, va a ser lesiones y homicidio culposo. Y le digo, ¿y cómo responde por una muerte de la cual ella no tiene correlación entre su omisión y el resultado muerte? No hubo manera de rectificar eso. Fuimos a la audiencia, pero fíjese qué pasa en la audiencia. Cosas que pasan en la vida real. Al momento que se hace la descripción fáctica del hecho, imagínense que no se dijo por parte del Ministerio Público. Nunca se mencionó la causa de muerte. Pero se dijo, no, es que se dio un hecho en el cual resultó esta persona lesionada, la otra persona fallece, tal por cual, el accidente de tránsito, todo lo que usted quiera. Y nunca se mencionó la causa de muerte. Yo creo que la situación del debate previo generó tal vez, no sé, que en ese momento omitió. ¿Usted cree que yo voy a aclarar? ¿Por qué yo voy a aclarar? Yo simplemente dije, no aclaro, señor juez. Me opongo. Y me opongo porque no puede ser que en la relación fáctica no se establezca cuál es la causa de muerte. Entonces, ¿cómo se le va a imputar un hecho a mi representado si no sabemos cuál es la causa de muerte? Tristemente para mí, para mi representado, igual dieron por formulada la imputación. Pero eso es algo que irá
luego en la audiencia de acusación, porque yo voy a pelear por la inidoneidad fáctica del hecho para poder ser objeto de acusación y de juicio. Pero este es un ejemplo clásico para decirle, no aclaren o pónganse si usted encuentra falencias a la formulación de imputación. Juan Antonio, verifiquemos el tema, sobre todo en el tema de la imputación, la calificación jurídica, los elementos de convicción y el grado de vinculación. Mira, este es un aspecto bien importante porque fíjate que la norma habla de calificación jurídica y muchos son del concepto que la calificación jurídica solamente es aplicable a determinar el tipo penal. Y yo digo que no. Yo digo es que la calificación jurídica es mucho más. Es todo lo que involucra la dogmática penal referida a un tipo penal. Y está, uno, por determinar cuál es el tipo que se aplica. Dos, por establecer el grado de vinculación, que puede ser autor o partícipe, y si es partícipe, cómplice primario, cómplice secundario. Tres, inclusive el grado de ejecución del delito, porque puede ser un delito tentado, puede ser un delito desistido, y todo esto tiene una influencia directa en la calificación jurídica, en la determinación posible de pena, y por tanto me parece a mí que desde la formulación de imputación, siendo que la calificación jurídica puede variar entre la imputación y la acusación, desde la imputación hay que exigir eso. Hay que exigirle que eso se establezca para que usted sepa efectivamente de qué me tengo que defender. Entonces, ¿qué ocurre y cuál es un problema muy puntual que ocurre en nuestras audiencias de formulación de imputación, que para mí es una mala práctica procesal? Estamos ¿cómo te digo yo? Propensos a que cuando se formula la imputación se aumentan desproporcionadamente la calificación jurídica respecto del hecho. ¿Y qué significa esto? Que si yo objetivamente veo el hecho, nosotros determinamos, pues es que estamos ante un tipo penal simple, pero cuando el Ministerio Público formula la imputación, en lugar de hacerlo por el tipo penal simple, lo hace por un tipo penal agravado. Y esto, al final de cuentas, tiene un efecto directo luego en la audiencia de medidas cautelares, porque una de las cosas que va a decir es que este es un tipo penal que la pena, póngase, es una pena de 10 a 15 años. Y pongamos un ejemplo clásico y de todos los días en Plaza Ágora. Usted encuentra a un sujeto en un estacionamiento, un centro comercial, que se le está dando seguimiento, y usted cuando lo encuentra es dentro de su vehículo con X cantidad de kilos de sustancia ilícita. ¿Qué delito tenemos ahí nosotros? Objetivamente hablando, frente a esos hechos, posesión agravada. Pero resulta que usted cuando va a la audiencia de imputación, el Ministerio Público dice, le damos la calificación jurídica de tráfico internacional de drogas o venta o traspaso de drogas. Entonces, ahí viene el tema. ¿Aclaro o me opongo? Me opongo y digo, me opongo porque es que frente al hecho que es encontrar a la persona objetivamente con una cantidad de sustancia que obviamente no es para su consumo, no es un delito de tráfico, no es un delito de venta. No hay en la descripción de los hechos ningún elemento fáctico y tampoco se cuenta con ningún elemento de convicción probatoria que permita sustentar que esa actividad está relacionada con tráfico internacional o con traspaso. ¿Qué está ocurriendo en ese caso muy puntual? La pena por el delito de posesión, si no me falla la memoria, son de 8 a 12. Y el de tráfico o venta es de 10 a 15. Esto a veces ocurre, y lo digo con toda propiedad, para favorecer posibles negociaciones posteriores. Y también a veces se convierte en un obstáculo. ¿Por qué? Porque entonces resulta que evidentemente la persona es culpable. Y no hay manera para el defensor de lograr una exoneración, porque fue encontrado objetivamente con la sustancia. Entonces usted tiene que ir a hacer un acuerdo. Entonces cuando usted viene a negociar el acuerdo, posiblemente le digan, bueno, nosotros te calificamos la conducta por tráfico y eso son 10 a 15. Te vamos a ofrecer 8. ¿Qué me estás ofreciendo? No me estás ofreciendo absolutamente nada. Porque realmente el tipo penal es posesión. Entonces, antes de hablar de pena, usted tiene que entrar en el debate con el Ministerio Público y decirle, espérate, es que aquí no hay tráfico,
aquí hay posesión. Entonces tú no me puedes partir diciéndome que de 10 me vas a dar 8 porque no me estás dando nada. El tipo penal correcto, real, proporcional es 8. Entonces de los 8 buscamos hacia abajo. Entonces es una realidad en la cual nos encontramos y en donde yo soy de la posición muy personal que el juez de garantías podría válidamente dar por no presentada la imputación cuando no existe congruencia entre la descripción fáctica del hecho, la calificación jurídica y los elementos de convicción que deben sustentarla. Porque el 280 dice que cuando el Ministerio Público tenga suficientes elementos para formular imputación vinculando a una persona a un hecho punible, implica para mí que tiene que existir una congruencia y correlación que además es parte del debido proceso, es parte de las garantías penales, es parte del principio de legalidad, es parte del principio de proporcionalidad y del respeto a un proceso que se lleve bajo lealtad y buena fe procesal. Juan Antonio, cuando llegamos entonces a la fase de medidas cautelares, sobre todo a la audiencia de medidas cautelares, con relación al tema de necesidad, proporcionalidad y justificación, se hace un debate interesante dentro del libro, para que nos amplíe sobre eso. Mira, definitivamente que conceptos de necesidad, proporcionalidad, idoneidad, excepcionalidad, temporalidad, son 5 estándares esenciales que no pueden faltar en una discusión o en un debate en una audiencia de medidas cautelares. Y primero que no solamente porque forman parte de lo que jurídicamente y normativamente se indica en las normativas que rigen las medidas cautelares en el Código Procesal Penal, sino también porque estos estándares vienen con antecedentes que están planteados en diferentes y múltiples fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que siempre, cuando se refieren al tema de privación de libertad en el rango de provisional o preventiva durante un proceso penal, siempre indican que estos tienen que ser los estándares que tienen que ser atendidos y respetados. Entonces, cuando nosotros hablamos de la necesidad está directamente correlacionada con los peligros procesales. Y esto nos lleva a un estándar importante de ponderación. Tenemos que estar claros en nuestros argumentos como defensa que la medida cautelar, cualquiera de ellas, entre ellas la detención provisional, tiene un carácter puramente instrumental. Y como instrumental no puede ser jamás utilizada como un anticipo de pena. Y nosotros nos encontramos en los debates de audiencias que en muchas ocasiones la ponderación o la argumentación de los peligros procesales, yo le digo siempre, es que la argumentación ha sido en abstracto, no en concreto. Y si es en abstracto y no es en concreto, eso implica que realmente el peligro procesal no existe. Y antes, cuando tú me hacías la pregunta sobre los motivos fundados, precisamente decía yo, es que encontramos ese estándar de motivo fundado en los peligros procesales. No basta que tú me digas a mí, por ejemplo, es que es necesario privarlo de libertad porque esta persona se puede dar a la fuga, porque es una persona que tiene medios económicos, porque es una persona que tiene pasaporte, porque es una persona que nosotros estimamos que se puede dar a la fuga. Entonces eso quiere decir que tener plata implica peligro de fuga, en automático. O póngase que se diga que hay peligro de fuga y la persona no tiene ni siquiera pasaporte. O sea, son dos extremos que no pueden analizarse desde un punto de vista abstracto. No, es que en este caso, este señor viaja regularmente todas las semanas fuera del país. Y en base a eso y los reportes que tenemos, nosotros tememos que ante esta formulación de imputación que se ha precedido a esta audiencia de medidas cautelares, en uno de esos viajes, esta persona pueda no regresar al país. En el tema de afectación de derechos probatorios, afectación de adquisición de medios probatorios, pues también dice que tiene que establecerse un estándar correcto de decir cómo se va a afectar en el caso concreto esa adquisición de medios probatorios. Porque imaginémonos que sea un caso en que se capturó una persona en flagrancia al momento que cometió el hecho y no hay más nada que investigar. Entonces explíqueme usted qué medios probatorios se van a afectar. Para eso es la exigencia de que tiene que ser concreta la argumentación del peligro procesal, porque es que de ahí deviene la posibilidad de establecer la necesidad de la aplicación de la misma. En este mismo concepto de necesidad está
el peligro social, que siempre crea un debate, inclusive a nivel de la Corte Interamericana, que dice, no es que el peligro social no pueda ser un peligro procesal, pero hay que analizarlo muy puntualmente en el caso concreto. Y fíjese que ese numeral 3 del artículo 227 habla de que la persona pertenezca a grupos criminales organizados, o que la persona tenga antecedentes penales o tenga investigaciones vigentes. Entonces yo me pregunto y correlaciono con todo esto, ¿no? ¿Y el estado de inocencia? ¿Y el derecho penal del acto versus el derecho penal de persona? Es que el hecho de que una persona tenga un antecedente criminal tiene que incidir en un nuevo caso para la aplicación de una medida cautelar más grave. ¿Cómo eso afecta este proceso? Son preguntas que dejamos nosotros porque al final de cuentas lo que se espera es precisamente un análisis concreto de ese peligro procesal, cómo incide en ese caso específico. Igual con respecto a la víctima. No basta con decir que la víctima está en peligro, que la víctima tiene temor. Bueno, pero ¿cuáles son las condiciones objetivas para establecer que hay ese temor? ¿Han existido amenazas? ¿La propia naturaleza del hecho que se investiga y que se imputa implica peligro hacia su integridad física y mental? ¿Sí o no? Es parte de ese análisis. Con el tema de la idoneidad, viene la ponderación de que dentro de ese catálogo del artículo 224, ¿cuál de las medidas cautelares es la más idónea? Porque es el estándar que se refiere para superar la excepcionalidad y decir, es que en este caso la única medida idónea para cumplir los fines del proceso instrumentalmente ante los peligros procesales es la detención. Y es establecer que ninguna de las otras medidas puede ser idónea frente a este caso. Entonces, uno tiene que hacer ese análisis de ponderación para establecer frente a ese caso concreto cuál es la medida más idónea de acuerdo a las circunstancias y la existencia de los peligros procesales que existen. Esto nos lleva también a la proporcionalidad. Proporcionalidad que tiene un efecto directo en lo que yo manifestaba hace un momento, de que si usted encuentra falencias, si usted encuentra debilidades en la investigación, sí, opóngase en la imputación, no aclare, porque esa misma oposición hágala valer luego en la audiencia de medidas cautelares, porque de esa falencia, de esas debilidades respecto del hecho o de la vinculación de la persona al hecho imputado, deviene la proporcionalidad del tipo de medida que se tiene que aplicar. Y con respecto pues a la excepcionalidad, pues lógicamente va ligado a todo el conglomerado de elementos que habíamos mencionado hace un momento y que implica que siempre debe ser la última ratio, la última medida que se debe disponer para aplicarse. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos una prisión preventiva o una detención provisional automática como existe en otros países que para ciertos delitos hay detención. Todo delito permite este análisis de ponderación. Caso muy puntual el tema de México, ¿no? Caso de México, puntualmente. Oye, muy bien. Con relación al tema, finalizando, ya Juan Antonio, porque es que el tiempo pasa volando, ¿no? Sí. En los temas de métodos alternos de resolución de conflictos, es parte final de tu libro para que nos amplíes con relación a esto. Sí, mira, yo creo que es muy importante que el abogado defensor también entienda que ejercer la defensa no siempre implica tener que generar la litigiosidad propia dentro del proceso penal, que también dentro de los fines del proceso penal incorporamos ahora en el código como parte de esos principios rectores el uso de los procedimientos alternos de solución al conflicto, y que tenemos una gama de ellos en nuestro Código Procesal Penal. Tenemos el desistimiento, tenemos la mediación, tenemos la conciliación, aunque no se utilice, tenemos el criterio de oportunidad, tenemos la suspensión del proceso sujeta a condiciones y tenemos los acuerdos de pena y colaboración efectiva. Entonces, hay veces que la defensa entra dentro del proceso bajo la perspectiva de utilizar alguno de estos mecanismos alternos. Fíjense que yo entro regularmente en algunas defensas, no con el propósito de que vamos a juicio. Yo identifico el caso, analizo el caso y defino cuál es mi rol a cumplir. Y es lo que yo logro acordar con mis representados. Vamos a entrar en este proceso para buscar una salida a través del desistimiento o la mediación. O vamos a trabajar este caso en búsqueda de lograr una suspensión del proceso sujeto a condiciones. O vamos a entrar a este proceso en la búsqueda de un buen acuerdo a tu situación jurídica. El abogado tiene la responsabilidad de definir cuál va a ser el norte de la defensa, y la defensa, como dije, no solamente implica litigiosidad, sino también puede ser maximizar el uso de los procedimientos alternos.
Y frente a esto, pues es importante conocerlos todos, conocer sus requisitos, conocer la manera en que se logra la efectividad de los mismos y sobre todo cuáles son los efectos de cada uno. Porque uno siempre va buscando la mejor posibilidad a los intereses de su representado. Y por ejemplo, usted tiene que, si usted termina por desistimiento, mediación o suspensión del proceso sujeta a condiciones, usted le garantiza que la persona no tiene antecedentes penales por ese caso. Sin embargo, ya en un acuerdo de pena, pues lógicamente va a implicar que tienes un antecedente penal. Entonces, esto también incide en, al conocer los requisitos, utilizarlos de la manera idónea, oportuna y efectiva, porque cada quien va a tirar hacia su rol. Fíjense, es muy común a veces que ocurra que pudiendo aplicarse un procedimiento alterno distinto, con efectos negativos menos adversos, si usted no lo maneja bien y le ofrecen otro adverso, usted se va por ese porque usted piensa que ese es el mejor que usted puede obtener. Y le voy a poner un ejemplo. Posesión simple de sustancias ilícitas. Ese es un delito que normalmente, por la pena, puede permitir la utilización de la suspensión del proceso sujeto a condiciones. No habrá alguna oportunidad en la cual algún defensor se le haya dicho por parte del Ministerio Público, licenciado, le ofrezco 36 meses, acuerdo de pena, o le ofrezco un juicio, un procedimiento inmediato, simplificado inmediato, que implica que habrá sentencia y habrá antecedente penal. Pero si usted está claro en los procedimientos alternos, en sus requisitos y en sus efectos, usted le dice, pero fiscal, si usted me está ofreciendo de pena 36 meses por un inmediato o por un acuerdo de pena, ¿por qué mejor no nos vamos a una suspensión? Que a los efectos de su cliente, el beneficio es que si bien estará sujeto por un año al cumplimiento de condiciones, no le queda un antecedente penal. Entonces, en ese mecanismo de acción, el conocimiento y manejo de los procedimientos alternos es importante. Y ni qué decirlo de los acuerdos. O sea, los acuerdos implican una necesaria preparación, no es una decisión que se toma a la ligera. Yo siempre he dicho que la primera regla de la negociación penal es precisamente no actuar anticipadamente. Dese el tiempo de estudiar el caso, dese el tiempo de hablar con su representado, dese el tiempo de ver qué beneficios puede usted lograr dentro de la investigación antes de llegar a un acuerdo. Y sobre todo, dejar muy claro, la inocencia no es negociable. Si su representado sostiene su inocencia, usted tiene que defender su inocencia a capa y espada, haciéndole las advertencias, porque a veces uno como abogado por experiencia ve otra cosa y la persona sostiene su inocencia, perfecto, pero si usted se comprometió a esa defensa, tiene que defenderla hasta el final. Y jamás recomendarle a un cliente, oye, pero si te están ofreciendo 60 meses, agárralo y te vas con trabajo comunitario. La inocencia no es negociable. Por más que usted considere que tiene salvado y guardado un subrogado penal, la inocencia no es negociable y por eso requiere mucha ética de parte de los abogados en el ejercicio de la profesión. Maestro Juan, nosotros tenemos muchas personas que nos siguen aquí en Guía la Academia Virtual, que están iniciando en este proceso de la abogacía, están iniciándose como profesionales, y hay veces que nosotros le hemos exhortado sobre todo a ver el tema de los métodos alternos de resolución de conflictos, a ver el tema de la negociación, no como una opción última, sino también explorarla en cada uno de los casos, viendo los temas y las posibilidades reales que existan. Lógicamente, hay muchos abogados que tienen reticencia a estos temas, a estos conceptos modernos, sobre todo de la justicia penal. Y a mí me gustaría aprovechar para que los exhortaran en esa orientación. Sí, mira, para todos esto ha significado un cambio radical del procedimiento penal. La mayoría de todos nosotros fuimos formados en un sistema inquisitivo, estudiamos el sistema inquisitivo y ejercimos por muchos años en el sistema inquisitivo. Y lógicamente el cambio a un modelo acusatorio que implica una reforma completa de la normativa, pues nos vuelve a mandar a estudiar. Y por eso es que siempre se dice que el abogado nunca deja de estudiar. Pero además, frente a la realidad del proceso penal, nos ha exigido doble porque es estudiar de cero todo el procedimiento penal. Y yo debo decir que si bien el proceso no es perfecto, es
totalmente mejor a lo que teníamos anteriormente. Y que si bien es cierto, hay algunos temas que hay que corregir, yo digo que más del 80% de esos temas son temas de interpretación y aplicación, más que de cambios normativos. Y le decía yo hoy a unos colegas que yo le tengo más miedo es a una reforma en este momento que a un cambio de mentalidad frente al sistema, porque tal vez una reforma en este momento puede desbaratar completamente el sistema acusatorio. Y eso implica a los abogados, a los estudiantes de Derecho, profundizar el estudio, profundizar la lectura, prepararse. Este no es un sistema difícil. Quien diga que este es un sistema complejo, difícil, que nada más unos cuantos pueden, eso no es cierto. Es un sistema que simplemente hay que estudiarlo. Es un sistema para mí de mucha lógica, pero sí también de mucha preparación. Usted no puede llegar a las audiencias a improvisar. Usted tiene que prepararse y sobre todo aprender a transmitir su argumento para que llegue a la figura del juzgador. Se han abierto muchos espacios de formación y ahora la pandemia, algo positivo que nos deja es precisamente la formación a través de estos espacios virtuales. Cosas que antes no ocurrían. Ahora los congresos son virtuales y usted ya no tiene el problema de que, oye, el expositor no puede venir, no pudo viajar, no llegó, sino que ahora es virtual. Y esto nos abre el camino y la posibilidad para que se aprovechen estos espacios, para que usted tenga acceso a información idónea, para que usted tenga acceso a capacitaciones virtuales y que pueda, frente a esa preparación, lograr trasladar la efectividad de su rol a los procesos concretos que usted lleva. Yo los invito a que sigan participando de estas actividades. Yo felicito mucho a Jorge Chan y a Guía, la labor titánica que vienen realizando desde hace muchos años y que han aprovechado precisamente estos espacios de virtualidad para masificar el conocimiento, democratizar el conocimiento, como he visto en sus propagandas que tienen, y donde los abogados se han volcado también todos, sin egoísmo alguno, a brindar esa poca información que considera que tienen, que dice, yo puedo compartir estas experiencias con los colegas, y las comparten sin ningún tipo de egoísmo. Esto es digno de aplaudir y es digno de imitar. Así que muchas gracias nuevamente, Jorge, muchas gracias al Grupo Guía y muchas gracias a todas las personas que sintonizaron en la tarde de hoy esta presentación del libro. Y recalco, es sumamente importante invitar a los colegas a sacar los espacios para escribir y sobre todo que reciban el apoyo de la comunidad jurídica nacional en recibir estos libros, en comprar estos libros, porque son esfuerzos que logran fortalecer nuestra cultura jurídica nacional. Maestro Juan, de verdad que para nosotros es un placer tenerlo esta tarde, en definitiva, compartiendo experiencias importantes y fundamentales del libro, sobre todo el rol de la defensa. Estamos rompiendo mitos y parte de los mitos que se están rompiendo es, uno, que el panameño no le gusta leer. Hemos visto que a partir pues, de la presentación de los distintos libros se ha vendido de una forma magistral para todos los autores los libros. Los panameños están leyendo y sobre todo los abogados. Eso me complace de forma grata. Lo otro que estamos rompiendo también es el tema de la democratización de la academia, un aspecto que es importante y que ahora podemos llegar. En estos días había un compañero y amigo desde la comarca Gunayala, nos dice, y lo googleé, lo estoy viendo, lo estamos viendo. Eso es lo bueno de la virtualidad dentro de las cosas malas que existen, que definitivamente nos ha acercado para compartir lo que nos apasiona. Lo que nos apasiona, lo que vivimos, que es el tema de la docencia, la academia, y que consideramos que es importante seguir trabajando en esa dirección. Por otro lado, también es fundamental darle las gracias, maestro Juan Antonio Juan Guerrero, a los más de 111 personas que estuvieron con nosotros en la tarde de hoy. Creo que eso marca un concepto importante, sobre todo para aquí a la Academia Virtual en la tarde de hoy, y eso es fundamental porque lo que estamos haciendo está llegando, está calando y estamos dejando un muy buen legado a las futuras generaciones de abogados que creen que esta es la vía, que por medio de la educación, por medio de la formación, por medio de la capacitación continua, se hacen los cambios necesarios para poder siempre brindar los mejores derechos y las mejores garantías, entendiendo siempre, algo que tengo que resaltar por último, que la presunción de inocencia de un cliente no es negociable. Creo que ese es uno de los mensajes más importantes y fundamentales. Lo peor que puede permitir un sistema procesal penal de cualquier país es que un inocente pague cárcel. Eso se llama las miserias del proceso penal
y lógicamente un buen defensor, como lo es el maestro Juan Antonio Juan Guerrero, como lo son los más de 111 personas que nos han seguido en la tarde de hoy, no van a negociar jamás una presunción de inocencia, sino un proceso justo, razonable y tratar de mantener siempre las garantías fundamentales hasta el final. Creo que se ha cumplido el cometido, maestro. Muchísimas gracias por el apoyo brindado, siempre a la orden, y seguimos trabajando siempre por la academia. Saludos. Saludos, gracias.